Los crímenes perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial han quedado grabados en la conciencia colectiva a fuego. Desde ejecuciones, atroces experimentos científicos, hasta el genocidio masivo en campos de concentración. Sin embargo, hay hechos que se omitieron de algunos relatos históricos por muchos años. Durante esa época oscura, miles de mujeres sufrieron abusos sexuales, violentos y desgarradores, que no solo tenían como fin apoderarse de su cuerpo, sino socavar por completo su ideología y espíritu de lucha. Aquí no hay distinción de bandos. Son igual de culpables la Alemania nazi, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sobre cada uno deberá caer el peso de esa culpa. Tal vez en los libros no te hablen de estas mujeres, pero mediante este nuevo video de historia militar, vamos a conocer en detalle los más horrorosos y abominables crímenes sexuales cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. En el año 1933, el partido nazi llegó al poder liderado por Adolf Hitler, dando paso a una etapa nefasta y oscura en Alemania. Al poco tiempo comenzaron a forjarse los temidos campos de concentración para contener primeramente a los llamados enemigos del Estado. Sin embargo, con suma rapidez, esto se vio extendido al pueblo judío, que atravesó uno de los genocidios más aterradores de la historia humana. La comunidad fue víctima de una oleada de odio desenfrenado, maltratos y abusos durante más de una década, lo que dejó un estigma imborrable en su historia. ¡Quítate el vestido! ¡Tira la ropa al suelo! ¿Qué es eso? ¡Quítatelo! Déjame ayudar. ¡Quiero que lo hagas rápido! ¡Háganlo más rápido! ¡Son unas tontas! ¡Fuera! ¡Por aquí! ¡Fuera! ¡Que se salgan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marchando! ¡Que salgas de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Salgan! ¡Vamos, todos ustedes! A pesar del creciente interés de las experiencias de las mujeres durante el Holocausto, la violencia sexual sigue siendo uno de los temas menos explorados, pero que a su vez llegó casi como un eco de otras atrocidades vividas en la guerra. La falta de alimentos era una de las varas con la que los nazis castigaban a los prisioneros. Las raciones diarias eran mínimas y vivían con una angustiante sensación de hambre. Tanto los dirigentes como los guardias a menudo se aprovechaban de esto y coaccionaban a mujeres y niñas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de alimentos y medicinas o simplemente bajo amenaza de muerte. Pero esto solo fue el puntapié inicial para uno de los horrores cobijados bajo la bandera nazi y que pocos conocemos. Heinrich Himmler, segundo jerarca del Tercer Reich, atendiendo la necesidad física de los hombres y con el fin de mantenerlos contentos, insistió en establecer prostíbulos tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Se tiene constancia de que entre 300 y 400 mujeres fueron obligadas a prostituirse en Auschwitz, Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen, entre otros, aunque el número real ni podríamos imaginarlo. Había 3 tipos diferentes de burdeles: uno para los prisioneros, otro para los soldados y otro para los oficiales de las SS, donde enviaban a quienes consideraban más atractivas. A los reclusos se les ofrecía un programa de incentivos para que trabajaran arduamente, por lo que después serían recompensados con la compañía femenina durante 15 minutos. Era una situación humillante y una prueba indiscutible de que los nazis siempre mantenían el poder, tanto sobre los reclusos como con las víctimas explotadas sexualmente por sus propios compañeros de cautiverio. Claro está, para la conformación de estos antros, siguieron las mismas leyes racistas de la Alemania nazi y tenían vedado el acceso a los judíos, por lo cual las mujeres que se encontraban allí eran mayormente alemanas que habían sido detenidas por ejercer la prostitución o por estar relacionadas con los conocidos como enemigos del Reich.
el cinismo del régimen en su máxima expresión, ya que por un lado se mostraba contrario al oficio más antiguo del mundo y detenían a quienes lo practicaban, para luego con total impunidad esclavizarlas sexualmente. En estos burdeles también había prisioneras españolas que tras la guerra civil en su país fueron trasladadas a un campo de concentración nazi donde las obligaban a prostituirse. La escritora e historiadora española Fermina Cañaveras, en su nuevo libro El barracón de las mujeres, busca rescatar parte de estas historias que se perdieron en el transcurso de los años. Del crudo relato que desprende, vamos a conocer este breve fragmento. Cuando llegó mi turno, me tumbé en la camilla, abrí mis piernas temblorosas y me tapé los ojos con las manos. No quise mirar. Noté algo frío en mi vagina, frío y duro. Llegaba a las entrañas y al momento un pinchazo. No tenía ni idea de lo que me acababan de inyectar. No sabía para qué era el líquido que me pusieron dentro. Por unos instantes pensé que era para matarme, pero no tenía mucho sentido. No me habían cortado el pelo como a las demás. Los cuervos no tenían tantas contemplaciones con alguien que iba a morir. Ya me lo habían demostrado con mi madre. No dejé de llorar durante el reconocimiento. Al doctor Ludwig Stumpfega le daba lo mismo el motivo de mi llanto. Estaba demasiado ocupado con mi vagina. Para él, lo primero era mi productividad. Lo demás le importaba poco. El momento que retrata el libro con una honestidad descarnada es el reconocimiento que debía pasar cada mujer antes de ser llevada a uno de esos burdeles. No es raro suponer que la protagonista en ese instante, al cerrar sus ojos, se trasladara lejos de allí al medio del mar. Pero en tiempos de guerra las olas nunca pueden estar tranquilas. Generalmente cuando hablamos del Holocausto, es fácil distinguir entre los perpetradores y las víctimas. Sin embargo, algunos casos de violencia en tiempos de guerra desdibujan estas líneas a un extremo tal que la identificación se vuelve confusa. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y otros países cruzaron el Canal de la Mancha lanzando una de las mayores invasiones anfibias y aerotransportadas de la historia. Se trató de la operación nombrada en clave como Overlord, más conocida como el Día D. Este suceso marcó el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar el noroeste de Europa de la ocupación nazi. Esa por lo menos es la versión oficial. Sin embargo, lo que vamos a conocer a continuación es un hecho tan aberrante que durante décadas Estados Unidos y Francia han optado por sepultarlo en el olvido. Violaciones masivas de mujeres, aún en espacios públicos. El trofeo que los soldados americanos creyeron suyo por derecho. Robert Lilly y Mary Louise Roberts, dos historiadores estadounidenses, decidieron quitar el velo y escribir un libro sobre lo sucedido. Entre su foco de análisis, intentan explicar los clichés que el imaginario norteamericano había impregnado en los cerebros de sus combatientes. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes, en español Barras y Estrellas, como una gran casa de prostitutas. Un país erotizado y cuyas mujeres eran bellas, acogedoras y demostrativas. Unos estereotipos que se habían generado ya entre los veteranos de la Primera Guerra Mundial, cuyas exageradas aventuras eróticas en Francia fueron pasando de generación en generación. Con esas ideas lujuriosas, los soldados norteamericanos desembarcaron en Normandía, convencidos de que las mujeres francesas eran una pieza fácil de obtener. A pesar del celo con que las potencias intentaron enterrar lo sucedido, los historiadores lograron encontrar registros sobre el primer incidente de violencia sexual que ocurrió apenas 2 meses después del desembarco.
Los perpetradores no eran soldados en primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico, que al no estar directamente involucrados en los combates, tenían más tiempo libre y una disciplina menos estricta una vez finalizada la jornada laboral. Pero lamentablemente no fue el único caso que hallaron. Se habían reportado decenas de violaciones masivas de mujeres francesas, algunas menores de edad. Para estos hombres no era una forma de humillar al enemigo o castigar a un pueblo resistente al invasor, sino más bien una recompensa a su labor. Desde 1944 a 1945, los tribunales militares norteamericanos instalados en territorio francés juzgaron a 139 soldados por estos delitos. De ellos, 68 fueron condenados a cadena perpetua y 22 a pena de muerte. La cifra puede parecer pequeña, pero es importante comprender que es solo el número oficial y no recoge más que el periodo de un año. Por supuesto, los historiadores Robert Lilly y Mary Louise Roberts añaden que debe haber muchas otras víctimas que nunca presentaron una denuncia. Los familiares de estas mujeres aún hoy siguen haciendo un gran esfuerzo por aceptar que la mayoría de los soldados solo intentaban poner fin a la tiranía de Hitler. Lo demás es solo un episodio oscuro que parece salido de una película de terror. Pero como te dijimos al principio, en este asunto, nadie está libre de pecado. La Unión Soviética fue una pieza clave en la caída de Berlín. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en territorio alemán y avanzó hacia el oeste a gran velocidad. Lograron internarse en Prusia y Pomerania Oriental para detenerse temporalmente a 60 kilómetros al este de Berlín, en una línea defensiva junto al río Oder. Este sería el principio del fin de la Alemania nazi, que culminó con la batalla finalizada el 2 de mayo del mismo año, cuando los alemanes rindieron la ciudad al Ejército Rojo. Esto fue a solo días del suicidio de Adolf Hitler. De la misma manera que los soldados soviéticos avanzaron sobre el territorio, lo hicieron con los cuerpos de las mujeres alemanas. Durante el lapso que estuvieron allí, se reportaron las mayores atrocidades sexuales. Then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. El testimonio que acabamos de escuchar es el de Lisa Saltar, una mujer protestante que sirvió como teletipista para el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión de la Unión Soviética, tanto ella como cientos de mujeres fueron carne de cañón para el Ejército Rojo. Utilizadas no solo como táctica de guerra, sino también como espacio de castigo y venganza a su pueblo. Existen numerosos registros de violaciones cometidas por las tropas rusas procedentes de diferentes fuentes. Informes militares soviéticos y alemanes, hasta testimonios de primera mano de soldados y mujeres por igual. A continuación vamos a escuchar otra parte del escalofriante relato de Lisa que habla por sí solo. And they didn't take her outside the basement. They put her against the wall. And they stood in line with their machine gun pointing at us and raped the woman. And they were not 18 years or 19 or nobody looked good. I mean, you didn't want to look good. Los registros médicos de los hospitales de Berlín estimaron que entre 95.000 y 130.000 mujeres fueron violadas, aproximadamente el 6% de la población femenina. El Ejército Rojo se había rodeado de un aura de terror por sus brutales e implacables ataques sin distinción de edad, desde niñas de 8 años hasta ancianas de 80. Además, las violaciones se daban de forma repetida y planificada hasta tal punto que una misma mujer era abusada numerosas veces por múltiples soldados. Repasemos una cifra absolutamente lamentable. Al menos 860.000 mujeres y niñas fueron víctimas de violación durante la Segunda Guerra Mundial.
Estos actos de violencia sexual no se limitan solo a los miembros del ejército estadounidense, también incluye a la fuerza soviética instigada por Stalin. Al día de hoy este tema sigue siendo un gran tabú para Rusia. Sus medios especializados a menudo califican los abusos masivos como mitos occidentales. Es difícil determinar cómo fueron tratadas las mujeres rusas por los soldados. La mayoría no sobrevivió a la ocupación. Tal vez la única prueba física que podamos encontrar se exhibe en el Museo Ruso-Alemán en Berlín. Una fotografía tomada en Crimea por un soldado nazi, donde se muestra el cadáver de una joven tendida en el suelo. Parece que no solo fue asesinada, sino también violada. Su falda está levantada y sus manos cubren su rostro. Pero ¿por qué estos crímenes no han recibido la misma atención que otros aspectos de la Segunda Guerra Mundial? La vergüenza juega un papel crucial en el silencio, no solo por parte de las víctimas de tales atrocidades, sino por la narrativa cuidadosamente construida por los aliados, quienes se esforzaron por retratar a Alemania y sus ciudadanos como los únicos responsables de los horrores del conflicto. Más allá del contexto y de los intereses políticos que surjaron esa época, dejando a un lado los territorios y nacionalidades, solo se trató de hombres ejerciendo su fuerza natural para abusar de mujeres en una clara condición de desventaja. Nadie pudo ni quiso ocuparse de eso en su momento. La versión siempre fue contada del lado de los soldados. Exilios, guerras, muerte. Pero ¿qué pasa con ellas? La historia les debe el reconocimiento a quienes vivieron el dolor en carne propia. Mientras tanto, nosotros contribuimos con nuestro granito de arena. Con esto concluimos la entrega de hoy. Esperamos que te haya resultado reveladora. Te animamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones de historia militar. Hasta un próximo video.